Hi everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar sobre algo que os trae por la calle de la amargura a los estudiantes de inglés que lleváis poquito tiempo estudiando el idioma. Me estoy refiriendo a cuándo usar is y cuándo usar are al conjugar el verbo to be. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! En principio, la regla del verbo to be para saber cuándo poner is o are es sencilla. Pondremos is con la tercera persona del singular y are con la segunda persona del singular y con los plurales. Pero hay ocasiones en las que conjugar el verbo to be puede generar confusión, especialmente cuando el sujeto es singular pero aparenta ser plural o viceversa. Vamos a ver algunos errores comunes y cómo corregirlos. Everybody se refiere a un grupo de personas, pero gramaticalmente consideraremos a los pronombres indefinidos como somebody, anybody, nobody, etc. como singulares. La forma correcta de la frase anterior sería Everybody is happy. Todos están felices. Es uno de los errores más comunes, ya que en castellano decimos la gente es, sin embargo en inglés decimos people are, ya que es un grupo de personas. La frase anterior quedaría así: People are very friendly here. La gente es muy amable aquí. Aunque el sujeto de team sea un grupo de personas como people, gramaticalmente se considera singular. Esto pasa con otros conjuntos de personas como the staff, the group, the band, the choir, etc. La forma correcta es The team is playing great this year. El equipo está jugando genial este año. Some of them nos puede causar confusión sobre si es individual o plural, pero piensa que hace referencia a un grupo de personas y por tanto actúa como plural. La frase anterior quedaría así: Some of them are asleep. Algunos de ellos están dormidos. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa la frase con is o are. Y la respuesta correcta es Everybody is excited for the concert. Vamos con la segunda. Completa la frase con is o are. Y la respuesta correcta es are. Some of the students are late. Vamos con la tercera. Completa la frase con is o are. Y la respuesta correcta es are. People are here. Y por último, completa esta frase con is o are. Y la respuesta correcta es is. My family is very big. Y esto ha sido todo. Espero que con lo que hemos trabajado en este vídeo tengas más claro cuándo usar is y cuándo usar are. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con ese pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. Nos vemos muy pronto. Bye bye.